Hay frases que parecen pequeñas hasta que te parten la vida en dos. Mi mujer me pidió espacio una mañana de otoño. Yo no discutí, no supliqué, no levanté la voz. Preparé una bolsa, dejé mi llave sobre una nota de 4 palabras y crucé media España sin mirar atrás. Lo que ella no sabía era que yo llevaba demasiado tiempo viendo lo que nadie más quería nombrar. Me llamo César Aguirre, tengo 56 años. Durante casi media vida levanté una empresa de recogida de residuos con mis propias manos. No es un trabajo elegante, no da historias bonitas para una cena, pero paga facturas, da de comer y enseña rápido quién trabaja de verdad y quién solo posa para la foto. Empecé con un camión alquilado, un acuerdo verbal con un ayuntamiento pequeño y una libreta donde apuntaba hasta el último litro de gasóleo. Con los años llegaron más rutas, más contratos, más camiones, más empleados. Cuando todo estalló, yo ya tenía una flota de 14 vehículos, varios contratos municipales y la espalda rota de sostener demasiado sin decir casi nada. Mi mujer se llamaba Mireia Valdés. Llevábamos 27 años casados, teníamos 3 hijos, Sergio, el mayor, 29 años, Leire, la de en medio, 25, y Adrià, 20. Adrià llegó a nuestra vida desde un centro de acogida cuando todavía usaba zapatos con luces y no pronunciaba bien la R. La adopción se cerró poco antes de que cumpliera 3 años. Nunca fue menos hijo que los otros 2. Nunca lo traté distinto. Nunca lo sentí distinto. Mireia decía que algún día le contaríamos la verdad, pero ese día se fue aplazando. Luego vino otro año y otro más, hasta que el silencio se volvió costumbre, y la costumbre se volvió cobardía. Todo empezó de verdad una mañana de sábado, finales de octubre. Yo estaba lavando la entrada de casa con la manguera a presión. Siempre lo hacía cuando empezaba el frío. Era una de esas manías que un hombre hereda de sí mismo con los años. Mireia salió al patio con bata, una taza en las manos, y esa expresión que ponen algunas personas cuando llevan semanas ensayando una escena. Se quedó quieta, sin acercarse demasiado, como si ya no perteneciera del todo a aquel sitio. César. Solo usaba mi nombre completo cuando la conversación iba a girar a su favor. Apagué la máquina, el ruido cayó de golpe, y lo que quedó fue un silencio duro. Necesito espacio, así lo dijo, sin temblarle la voz, sin mirar de frente, como quien anuncia que va a cambiar los cojines del salón. La miré unos segundos. Espacio. Repetí la palabra despacio. No hablo de separarnos, se corrigió enseguida. Solo necesito respirar, pensar. Llevamos mucho tiempo metidos en la misma rueda, y yo ya no sé quién soy dentro de esta vida. Aquello sonaba trabajado, limado, practicado. Yo no respondí al instante. Miré más allá de ella, a los árboles del fondo, a la valla, a la ropa tendida de la vecina, y pensé una cosa muy simple. Cuando una mujer te pide espacio, no te lo está pidiendo de ese día. Lleva meses tomándoselo por dentro. Solo está avisando cuando cree que ya no puede esconderlo mejor. De acuerdo. Eso fue todo lo que dije. Mireia parpadeó, como si no hubiera entendido. De acuerdo, repetí. Has pedido espacio. No voy a discutir contigo para impedirlo. Abrió la boca, la cerró. Esperaba otra cosa, una escena, una súplica, tal vez un enfado que la dejara en el papel de víctima razonable. Pero yo ya no tenía fuerzas para interpretar el personaje que ella necesitaba. Entré en casa, subí al dormitorio, saqué una bolsa grande del armario, metí ropa, unas botas, mi neceser, una cartera vieja que había sido de mi padre y un reloj de bolsillo que llevaba años guardando en la mesilla. No tiré nada, no di portazos, no hice ruido, solo recogí lo que era mío. Mireia apareció en la puerta del cuarto. No hace falta que te vayas hoy. Dijo eso con un tono extraño, como si de repente el plan se le hubiera movido del sitio. Tú has pedido espacio, respondí sin dejar de doblar una camisa. Te lo estoy dando, pero no quería que te fueras lejos. Quería que cada uno tuviera su lugar unos días. Entonces la miré de verdad, y por primera vez en mucho tiempo no suavicé nada. Mireia, tú ya te habías ido hace bastante. Solo acabas de decirlo en voz alta. No contestó, y a veces el silencio contesta mejor que las palabras. Bajé a la cocina, cogí un papel, escribí una frase corta, la dejé junto a la cafetera. Encima puse la llave de casa. Cogí la bolsa.
Salí y crucé la entrada todavía mojada sin volver la cabeza. No por orgullo, no por rabia, sino porque hay puertas que una vez cruzadas no se miran desde fuera. La nota decía: te he escuchado, cuídate, nada más, y era lo más sincero que había escrito en muchos años. Conduje hasta caer la tarde, pasé de comunidad en comunidad, sin música, sin llamadas, sin prisa, solo carretera, solo aire, solo una sensación rara, no de derrota, ni de alivio completo, más bien de verdad, como si por fin una parte de mi vida hubiera dejado de fingir. Dormí esa primera noche en un hostal de carretera. A la mañana siguiente seguí hacia el norte. Había un hombre en Asturias, un conocido de hacía tiempo. Se llamaba Anselmo Cifuentes, antiguo transportista, dueño de una casita pequeña cerca de un embalse. Me habló de ella años atrás. Dijo que la alquilaba barata si daba con alguien serio. Yo guardé esa información sin saber para qué. Hay cosas que un hombre archiva en la cabeza antes de entender por qué. Lo llamé desde una gasolinera. Reconoció mi voz enseguida. Le dije que necesitaba un sitio tranquilo. Me dijo que la casa seguía libre, que tenía un porche pequeño, calefacción vieja pero noble, y una vista al agua que arreglaba malos pensamientos. Le dije que llegaría al anochecer. Me contestó que dejaría la llave bajo una maceta. Así cerramos el trato, como cierran los tratos los hombres de cierta edad, sin discursos, sin formularios innecesarios, solo palabra, solo claridad. Mientras yo conducía hacia Asturias, Mireia empezaba a entender que aquello no era una maniobra de 2 días. Lo supe después, por Leire. Mi hija siempre fue la que veía más de lo que decía. La primera mañana sin mí en casa, Mireia bajó a la cocina temprano. Encontró la nota, la llave, el silencio. Ese silencio distinto que deja un hombre cuando llevaba demasiado tiempo sosteniendo la estructura de una casa sin que nadie lo notara. Me llamó varias veces. No contesté. No por crueldad, ni por juego. No contesté porque todavía no tenía nada útil que decir, y yo nunca he sido de llenar huecos con ruido. Después llamó a mi hermano, a Julián. Mi hermano es de una pieza, recto, seco. Le preguntó si estaba con él. Le dijo que no. Le preguntó si sabía dónde estaba. Le dijo que si yo hubiera querido que ella lo supiera, ella lo sabría. No añadió más. Julián me escribió luego, ha llamado. No he dicho nada. ¿Estás bien?, le respondí. Sí, gracias. Eso fue todo. Y fue suficiente. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está tocando por dentro, te invito con cariño a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Para nosotros tu apoyo de verdad importa. Nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Y ahora sigo. Hay una cosa que debo decir con claridad. Yo no me fui improvisando. No preparé aquella salida en una tarde. No actué por impulso. Llevaba meses poniendo orden en silencio. No porque supiera exactamente lo que iba a pasar, sino porque un hombre que ha levantado una empresa aprende a reconocer un edificio cuando empieza a ceder por dentro. 3 meses antes hablé con un abogado, no para destruir nada, para entender dónde estaba parado. Mi empresa tenía contratos públicos, camiones, seguros, responsabilidades. No podía permitirme una chapuza legal si mi casa se rompía. El abogado revisó todo y me recomendó algo limpio, un patrimonio protegido, bien documentado, con los 3 hijos como beneficiarios, no para dejar a Mireia en la calle. Nunca haría eso. Pero sí para impedir que años de trabajo terminaran en manos equivocadas por una guerra sucia. También había separado cuentas, lo justo, lo razonable. Ella seguía teniendo para la hipoteca, para el coche, para gastos normales, pero el resto ya no estaba abierto como un granero sin puerta. Eso la descolocó más de lo que imaginó, porque hay personas que soportan mejor el abandono sentimental que perder el acceso libre a lo que daban por garantizado. Llegué a la casa de Anselmo con el cielo ya oscuro. El aire olía a leña, a agua quieta, a tierra húmeda. La casita estaba al final de un camino de grava, pequeña, sencilla, paredes claras, tejado de pizarra, un porche estrecho con 2 sillas viejas, nada de lujo, pero todo en su sitio. Entré, dejé la bolsa, abrí las ventanas un momento, respiré y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz sin testigos.
No esa paz teatral de las redes, ni la paz decorativa de una escapada de fin de semana. Paz de verdad, de la que no necesita explicarse. Ordené la ropa, puse el reloj en la mesilla, dejé las botas junto a la puerta y saqué un cuaderno pequeño de cuero que llevaba años sin usar. Escribí una sola línea: primera noche, sin ruido. Cerré el cuaderno y me senté en el porche a ver cómo el agua del embalse desaparecía en la oscuridad. Los días siguientes fueron extraños, tranquilos, casi demasiado. Anselmo vino a verme al día siguiente. Comprobó la caldera, miró las ventanas, me dijo que 2 casas más abajo vivía una mujer llamada Mercedes Olivares, viuda, seria, buena persona, y con la costumbre de llevar comida a los recién llegados porque así lo hacía su madre. Le di las gracias, no pensé mucho más en eso, hasta que apareció. Fue al tercer día, traía una fuente tapada con un paño, estofado. Lo olí antes de verla bien. Mercedes tendría 48 años, cabello oscuro, ojos tranquilos. La clase de serenidad que no nace fácil, la que se paga cara. Se quedó en el porche, dijo que no quería molestar. Solo asegurarse de que yo comía algo caliente. La invité a entrar a tomar café. Aceptó sin coqueteos, sin tonterías. Nos sentamos en la mesa de la cocina y hablamos casi 1 hora del pueblo, del clima, de la ferretería más cercana, del mal estado de una carretera comarcal y de las cosas pequeñas que sostienen una conversación entre 2 adultos que no necesitan adornarse, hasta que nombró a su marido. Dijo su nombre con una calma rara, como quien ha repetido una ausencia tantas veces que el dolor ya no sangra hacia afuera. Su marido había sido Darío Olivares, mi amigo, mi mejor amigo durante muchos años. Había muerto en un accidente de tráfico tiempo atrás. Yo estuve en su entierro, llevé su féretro, apreté la mandíbula junto a la tumba porque sabía que él odiaba los dramatismos. Cuando Mercedes dijo su nombre, levanté la vista. Le conté que lo conocí bien, que trabajamos juntos muchas veces, que le debía más de un favor. Se quedó muy quieta, luego sonrió muy poco y dijo que Darío siempre hablaba de mí, que me llamaba el hombre más terco y más fiable que había conocido nunca. No supe qué contestar. Hay elogios que duelen si llegan tarde. Terminamos el café. Se marchó con la fuente vacía y me dijo que si necesitaba cualquier cosa bastaba con llamar a su puerta. Aquella noche escribí otra línea en el cuaderno. Darío sigue cuidándome desde lejos. Mientras tanto, en mi casa de siempre, Mireia empezó a tirar de hilos. Primero la cuenta bancaria, luego el correo compartido, luego las plataformas de pago. Pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas tienen una crueldad especial, porque convierten la sospecha en evidencia. Leire me contó que su madre fue al garaje una tarde. No buscaba nada concreto, o eso dijo. Tal vez buscaba una explicación más larga, tal vez buscaba una prueba, tal vez solo necesitaba tocar algo que todavía la uniera a mí. Movió cajas, quitó herramientas, separó un juego de llaves inglesas que me regalaron los chicos un verano, y entonces lo vio. En un soporte de madera, medio escondida detrás de una caja vieja, una frase grabada con mi navaja meses atrás, pequeña, sencilla, fácil de pasar por alto si no estabas desesperada. Decía: César ya se fue de aquí. Leire me contó que su madre se quedó mirándola mucho rato, con la mano apoyada en la madera, sin decir nada, sin llorar, sin romper nada, y creo que en ese momento entendió algo por primera vez. Yo no había tomado aquella decisión en una mañana. Yo llevaba tiempo despidiéndome por dentro, mucho tiempo, y aún no sabía ella lo peor, porque una casa puede romperse por una frase, pero una vida entera se hunde cuando empiezan a salir a la luz los secretos que alguien pensó usar como arma. Mireia reunió a los chicos casi 3 semanas después de mi salida. Lo hizo un domingo por la tarde, en el salón, con las persianas a medio bajar, como si aquella luz triste pudiera darle a la escena una dignidad que no tenía. Sergio llegó primero. Siempre había sido rápido para acudir cuando su madre decía que había un problema. Leire ya estaba en casa, sentada en el brazo del sofá, callada, mirando más de lo que hablaba. Adrià bajó el último. Traía esa cara de los hijos jóvenes cuando todavía creen que una conversación familiar puede arreglar lo que ya viene roto de lejos. Mireia se sentó frente a ellos, con las manos juntas,
y soltó su versión. Dijo que yo me había ido sin avisar, que me había cerrado en mí mismo, que no respondía, que no quería hablar, que la había dejado sola con todo. No mintió del todo, pero tampoco dijo la verdad, y entre una cosa y otra caben a veces las traiciones más limpias. Sergio reaccionó como yo sabía que reaccionaría. Se enfadó conmigo. Dijo que un padre no desaparece así, que un hombre no abandona a su familia por orgullo. Lo escuché después por boca de Leire. No se lo tuve en cuenta. Un hijo trabaja con la información que le dan, y a veces ama tan fuerte a su madre que tarda en ver lo demás. Leire no se tragó aquella historia entera. Eso también lo supe sin verla. Preguntó qué palabras exactas había usado Mireia aquella mañana. Preguntó si de verdad solo había pedido unos días. Preguntó por qué yo me había ido con una bolsa ya preparada. Preguntó demasiado. Y cuando una hija empieza a preguntar demasiado, es porque algo dentro de ella ya ha empezado a encajar. Adrián no dijo casi nada. Eso fue lo que más me dolió cuando me enteré, porque el silencio de Sergio era rabia, el de Leire era análisis, pero el de Adrián era herida. Se quedó allí, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo, procesando tarde, como hacen los que sienten mucho y hablan poco. Lo que vino después fue peor. Mireia esperó a quedarse a solas con él. Sergio se fue. Leire subió a su cuarto, y entonces ella hizo algo que todavía hoy me sigue revolviendo por dentro. Le contó a Adrián que era adoptado, así, de golpe, sin preparación, sin cuidado, sin ternura, no para liberarlo, no para hacer justicia, no para reparar un silencio antiguo. Se lo dijo para moverle el suelo, para apartarlo de mí, para que mirara nuestra historia como un trámite, como si 18 años de abrazos, fiebre, colegio, cumpleaños y desvelos pudieran reducirse a un papel firmado en un juzgado. Cuando Julián me llamó a la mañana siguiente, supe por su tono que algo grave había pasado. Lo sabe. Eso fue lo primero que dijo. Yo me quedé callado, mirando el agua del embalse desde el porche. Lo sabe, repitió. Mireia se lo dijo anoche. Pregunté cómo estaba. Julián tardó un poco en responder. Quieto. Eso dijo. Quieto y pensando. Que en Adrián significaba dos cosas, dolor y lealtad. Le pedí a mi hermano que le dijera algo de mi parte, que yo iba a llamarlo, pero no todavía. No quería buscarlo con explicaciones apresuradas. Hay verdades que hay que dejar reposar antes de tocarlas con más palabras. Ese mismo día Leire encontró una cosa en casa. La encontró por casualidad, o eso me dijo después. Estaba buscando unas pólizas viejas en un cajón del despacho, cuando apareció una carpeta que nadie había abierto en años. Dentro había una carta. La reconoció enseguida porque estaba escrita por mí. Era una respuesta formal a una empresa de Valencia, una empresa grande. Querían asociarse conmigo, expandir rutas, entrar en otras provincias, multiplicar ingresos. La oferta había llegado hacía más de una década y era seria, muy seria. Yo la rechacé, no porque no pudiera asumirla, sino porque Mireia me había dicho entonces, de forma muy clara, que no iba a seguirme a otro ritmo de vida, que no quería más viajes, más llamadas a deshora, más fines de semana pendientes del trabajo, que quería una familia estable, una casa quieta, un padre presente. Y yo elegí eso. Elegí quedarme. Elegí no crecer más. Elegí perder dinero para no perder casa. Nunca se lo eché en cara. Nunca lo mencioné después. Porque cuando uno toma una decisión por amor no debería pasar la factura 20 años más tarde. Leire fotografió la carta. Me la mandó al móvil sin escribir nada. Ni una palabra, ni una pregunta. Solo la imagen. Yo la miré durante mucho rato. La fecha, mi firma, la cantidad que estaba dispuesto a renunciar. Todo estaba allí, no como una medalla, no como una prueba para ganar una discusión, sino como una de esas verdades silenciosas que un hijo descubre solo cuando ya es adulto y entiende el precio de ciertas cosas. Esa noche escribí en el cuaderno. Leire encontró una puerta que yo cerré por amor y la entendió sin pedir explicación. 2 días después llamé a Adrián. Respondió al segundo tono. Hola, papá. No dijo César. No dijo oye. No dijo nada raro. Dijo papá.
Y a mí esas 2 sílabas me atravesaron el pecho de una forma que no puedo explicar sin sonar más blando de lo que soy. Hablamos mucho rato, más de 1 hora, sin correr, sin dramatizar. Le conté todo, cómo había llegado a nosotros, lo pequeño que era, el miedo que yo sentí la primera vez que lo vi dormir en aquella cama del centro, la manera en que me agarró un dedo con una mano diminuta como si ya supiera que yo era suyo. Le conté la verdad completa, la legal, la humana, la cobarde también. Le dije que habíamos esperado demasiado para hablar, que eso había sido un error, y que el error era nuestro, no suyo, nunca suyo. Guardó silencio un momento. Luego me preguntó algo que todavía recuerdo palabra por palabra. ¿Me quisiste desde el principio o aprendiste después? Le respondí sin pensarlo. Te quise antes de firmar nada, antes incluso de que supieras si podríamos traerte a casa. Te quise el día que te vi mirar la puerta cada vez que pasaba alguien, y decidí que yo no iba a ser otro adulto que entrara y saliera de tu vida. No lloró, yo tampoco. No hacía falta. A veces los hombres no lloran porque no sientan, sino porque están ocupados sosteniendo algo importante. Entonces me dijo otra cosa. Mamá me lo contó para separarme de ti. Lo sé, respondí. No le salió bien. No, eso tampoco. Me preguntó si podía ir a verme. Le dije que cuando quisiera. Apareció al día siguiente por la noche, condujo hasta Asturias solo. Cuando escuché su coche en el camino de grava salí al porche. Se bajó despacio, se quedó quieto bajo la luz de fuera, y yo vi en su cara a un muchacho que había envejecido por dentro en 1 semana. Bajé los peldaños, puse una mano en su hombro, y él me agarró del antebrazo, así, fuerte, sin discurso, como hacen algunos chicos cuando no encuentran palabras y prefieren entregar el peso de otra manera. Con eso bastó. Entramos, puse café, nos sentamos en la cocina, y hablamos hasta pasada la medianoche, de todo y de nada, del centro de acogida, de su infancia, de por qué siempre odiaba el puré de verduras, de la primera vez que montó en bici sin ruedines, de una cicatriz que tiene en la ceja y que yo conocía mejor que nadie. Lo importante ya estaba dicho, el resto era confirmar que seguíamos siendo nosotros. Antes de acostarse me contó algo más. Había enviado una prueba genética después de enterarse de la adopción, no por rechazo, no por desamor, no por buscar otra familia. Lo había hecho porque necesitaba una verdad limpia en medio de demasiadas cosas turbias. Los resultados ya habían llegado. Había una coincidencia muy alta con una mujer de Cantabria, edad suficiente para ser su madre biológica. Perfil activo, nombre visible. No había contactado con ella todavía. Me enseñó la pantalla del móvil. Yo la miré sin tocar el teléfono. Luego levanté la vista y le pregunté qué quería hacer. Quiero saber quién es. Eso dijo. Solo eso de momento. Quiero saber quién es. Le respondí que me parecía justo. Y entonces hizo la pregunta que yo sabía que tarde o temprano iba a llegar. ¿Te molestará si la busco? Adrià, le dije muy despacio. Tú puedes buscar de dónde vienes. Eso no cambia dónde perteneces. Ni 1 milímetro, ni un solo día de lo que hemos vivido, ni una sola vez que te elegí, porque sí, eso también se lo dije, que a él lo había elegido, y que hay decisiones que valen más que la sangre. Durmió en la habitación pequeña. Yo apenas pegué ojo, no por miedo, ni por angustia, sino porque la verdad, una vez dicha, deja un cansancio limpio, y yo llevaba demasiados años esperando ese cansancio. Mientras tanto, Mireia seguía intentando encontrarme, ya no solo con llamadas, también con otros medios. Leire fue quien me avisó. Había visto un cargo raro en una tarjeta, un pago a una investigadora privada de Oviedo. No me sorprendió, me decepcionó un poco, pero no me sorprendió, porque cuando una persona pierde el control del relato suele intentar recuperar el control del escenario. La mujer hizo su trabajo, encontró la zona, la casa de Anselmo, la carretera comarcal, un nombre, y Mireia apareció un viernes por la tarde. Pero yo no estaba allí, no por casualidad. A esas alturas mi abogado ya tenía instrucciones claras. Si ella cruzaba ciertas líneas, respondíamos con orden, no con rabia. No con amenazas, con orden. El abogado se llama Fermín Rivas, buen profesional, cansado de tonterías humanas.
Cuando Mireia llegó al camino de grava, se encontró con él, de pie, con un abrigo oscuro, una carpeta bajo el brazo, y esa cara de hombre que no discute porque no lo necesita. Le entregó una notificación formal. No era todavía una orden judicial completa, pero sí el principio de una. Contacto no deseado, seguimiento, intromisión, documentación de la investigación, pruebas de localización, todo limpio, todo fechado, todo preparado. Según me contó luego Fermín, Mireia se quedó mirándolo como si estuviera viendo a un desconocido, no porque no conociera al abogado, sino porque por fin entendió algo que no había querido aceptar. Yo ya no estaba reaccionando a sus movimientos, yo me había adelantado. Le preguntó si yo estaba bien. Fermín respondió que sí. Le dijo también que debía hablar con su propia abogada si quería seguir por un cauce correcto. Nada más. Ella se quedó dentro del coche un buen rato después de que él se marchara, sin bajar, sin llamar a la puerta, sin atreverse a tocar nada, y luego se fue. Esa tarde yo estaba en casa de Mercedes, sentado a su mesa, revisando unas cajas viejas de documentos de Darío, seguros, papeles del taller, recibos, una unidad de almacenamiento que ella seguía pagando sin haber abierto desde la muerte de su marido. Me había pedido ayuda porque no quería hacerlo sola, y porque hay tareas que una persona no encarga a cualquiera. Sonó mi teléfono, número oculto. Lo miré, no dije nada. Mercedes levantó los ojos. ¿La tomas?, me preguntó. Negué con la cabeza. Volvió a sonar. Entonces lo entendí. Se lo tendí. Solo dije una frase. ¿Te importaría? Mercedes no hizo preguntas. Cogió el teléfono. Esperó un segundo. Y habló con esa calma suya que nunca busca impresionar. No es buen momento para llamar a este número. Dijo eso. Nada más. Luego dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. La llamada seguía abierta unos segundos. Después se cortó. No hizo falta decir de quién era. Lo sabíamos los dos. Mercedes volvió a los papeles, yo también. Y allí, entre carpetas y silencios bien llevados, entendí otra cosa. La dignidad no siempre entra en una vida haciendo ruido. A veces se sienta enfrente, te sirve café y te ayuda a ordenar lo que otros rompieron. Antes de irme, Mercedes abrió una caja metálica vieja. Dentro había herramientas de Darío, un metro, un formón, un nivel, un martillo muy usado. Lo puso todo sobre la mesa. Dijo que yo debía quedarme con lo que pudiera aprovechar. La miré, no por el valor material, sino por lo que significaba. Cuando una viuda te entrega las herramientas de un hombre al que respetaste, no te está dando objetos, te está dejando entrar en un lugar serio de su memoria. Solo cogí el nivel y el martillo. Le prometí que los usaría bien. Aquella noche, al volver a la casita, escribí mucho más de lo habitual. No una línea, no dos, una página entera, sobre Adrià, sobre la llamada, sobre Mercedes, sobre lo fácil que es confundir el amor con la costumbre, hasta que alguien rompe la rutina y aparece la verdad. Y al final de la página dejé una frase sola. Hay secretos que destruyen una casa, y hay verdades que, aunque lleguen tarde, todavía pueden salvar una familia. A partir de aquel viaje fallido a Asturias, algo cambió en Mireia. No se calmó, no aceptó, no reflexionó. Se volvió más cuidadosa, más callada y bastante más peligrosa. Leire fue la primera en notarlo. Me llamó una tarde. Su voz sonaba serena, pero debajo había tensión. Me dijo que su madre ya no lloraba, ya no se justificaba tanto, ya no hablaba de reconciliación con la misma insistencia. En vez de eso, hacía preguntas pequeñas, demasiado pequeñas. Preguntas sobre la empresa, sobre contratos antiguos, sobre fechas, sobre proveedores, sobre nombres que antes no le habían interesado nunca. Eso me puso en alerta, porque hay personas que gritan cuando pierden y otras que se sientan a hacer cuentas. Mireia era de las segundas. Por esos días, Sergio seguía lejos de mí. No cortó el contacto por completo, pero tampoco dio el paso de buscarme. Hablaba con Leire, con Julián, a veces con Adrià, y repetía una idea que le rondaba la cabeza desde que su madre reunió a los tres en el salón, que yo había hecho todo demasiado frío, demasiado planeado, demasiado limpio, como si un hombre solo pudiera salir de una traición hecho un trapo, como si prever el derrumbe fuera una falta moral. No me ofendía,
Hasta cierto punto lo entendía. Los hijos mayores suelen cargar con una necesidad rara. Quieren creer que sus padres se equivocan por impulso, no por lucidez, porque si un padre ve venir una ruina y se prepara en silencio, eso obliga a aceptar que el deterioro llevaba mucho más tiempo del que todos quieren admitir, y esa verdad asusta. Adrià volvió a visitarme la semana siguiente. Se bajó del coche con mejor cara, más entero, no feliz, pero sí más firme. Se había escrito con aquella mujer de Cantabria, no mucho, solo unos mensajes, lo suficiente para confirmar lo evidente. Se llamaba Celia, vivía en Torrelavega, trabajaba en una clínica dental, tenía una vida normal, ordenada, y le había respondido sin dramatismos, sin reclamar nada, sin llamarse madre en el primer mensaje. Eso le dio paz. Me contó que ella le había pedido ir despacio, que no quería invadir, que entendía que para él todo aquello era raro. Adrià me dijo algo que no olvidaré. Hay gente que hace daño incluso cuando tiene años para prepararse, y gente que intenta no hacer daño en un mensaje de 3 líneas. Asentí. No añadí nada, no hacía falta. Esa misma tarde me ayudó a arreglar una puerta del cobertizo. Trabajamos codo con codo, midiendo, sujetando tablones, cortando madera, y en uno de esos silencios cómodos me preguntó si yo había sospechado alguna vez que Mireia pudiera usar lo de la adopción en su contra. Le dije la verdad. No, había sospechado muchas cosas: frialdad, distancia, desprecio, mentiras pequeñas, tal vez una infidelidad, pero no eso, no usar a un hijo como palanca, no convertir una verdad pendiente en un arma. Adrià clavó un tornillo con demasiada fuerza. La madera crujió un poco. Se apartó, respiró y dijo una frase tan simple que me dejó quieto. Entonces no ha perdido al marido, ha perdido la vergüenza. No lo corregí, porque en aquel momento pensé lo mismo. Pocos días después ocurrió algo que terminó de romper la imagen que Sergio conservaba de su madre. Leire lo descubrió por accidente, en el despacho de casa, en el ordenador familiar. Ese ordenador llevaba años allí, sobre una mesa estrecha, junto a una impresora vieja, entre carpetas de facturas, trabajos del instituto y claves de cuentas compartidas. Yo lo había usado cientos de veces, para pagar recibos, para responder correos, para revisar documentos, para redactar cartas. Leire estaba buscando unos archivos de la comunidad de vecinos cuando apareció una carpeta extraña, oculta, mal nombrada, con un título absurdo. Abrió y encontró capturas de pantalla, archivos de texto, registros de pulsaciones, resúmenes diarios. Durante unos segundos no entendió lo que estaba viendo. Luego sí, un programa instalado años atrás, a escondidas, para registrar actividad, leer correos, copiar contraseñas, guardar búsquedas, todo, absolutamente todo. Leire me llamó desde el jardín, no desde dentro de casa. No quería que su madre pudiera oírla. Me explicó lo que había visto. Yo me quedé sentado en el porche mirando el embalse, sin moverme, sin decir nada. Le pedí que no tocara nada más, que hiciera fotos, que saliera de ahí y que no mencionara el asunto. Llamé a Fermín, mi abogado. Se movió rápido, mandó a un perito informático. Se hizo copia. Se documentó la instalación, la antigüedad, la frecuencia, las direcciones de correo asociadas, todo. Cuando Fermín me confirmó que el programa llevaba años funcionando, sentí una clase de frío que no tiene que ver con el clima. No éramos 2 personas que se habían ido apagando, no era una tristeza compartida, no era desgaste matrimonial. Yo había estado viviendo con alguien que me vigilaba, que leía, que anticipaba, que observaba en silencio. De pronto recordé muchas cosas. La forma en que Mireia adivinaba conversaciones que yo no le había contado, sus reacciones extrañas a decisiones que yo apenas empezaba a pensar, su calma excesiva cuando rechacé aquella expansión en Valencia, su falta de sorpresa cuando consulté ciertas estructuras legales tiempo después. No había intuición femenina, ni conexión de años. Había espionaje, había cálculo, había una costumbre vieja de mirar sin ser vista. Aquella noche no escribí en el cuaderno al volver de trabajar. Lo abrí mucho después, casi de madrugada, y dejé una frase sola. No convivía con una mujer herida.
Convivía con una espectadora oculta. Al día siguiente llovió sin ganas. Esa lluvia fina del norte que parece más una insistencia que una tormenta. Mercedes vino con pan. Se quedó en la cocina mientras yo arreglaba el cierre de una ventana. Notó enseguida que algo no iba bien, no porque yo hablara, sino porque ciertas personas saben leer el peso de un cuerpo cuando entra en una habitación. Le conté una parte, no toda, lo suficiente. Su expresión no cambió demasiado, solo endureció un poco la mandíbula. Dijo una cosa muy simple: eso no lo hace alguien que quiere entenderte, lo hace alguien que quiere adelantarse a ti. Y era verdad. Después seguimos con el café como dos personas adultas que saben que algunas barbaridades no se resuelven con aspavientos. Se sostienen, se ordenan y se usan en el momento correcto. El siguiente en aparecer fue Sergio. No en Asturias, todavía no. Primero habló con Julián. Mi hermano me llamó esa noche. Dijo que el chico estaba removido, que había discutido con su madre, que le preguntó por la oferta antigua de Valencia y que Mireia había respondido con evasivas. También le preguntó por el programa del ordenador. Ella primero negó saber nada. Luego dijo que lo había instalado hacía años por miedo a que yo la engañara. Eso fue lo que más enfadó a Sergio. No la vigilancia, no el control, sino la forma miserable de justificarlo, como si el daño se volviera menos daño por vestirlo de inseguridad. 2 días después me llamó él. No empezó bien, ni mal. Empezó torpe, como empiezan a veces los hombres cuando todavía no saben si vienen a pedir perdón o a hacer una última pregunta. Papá, dijo eso, y luego silencio. Le dejé espacio. Preguntó si era verdad lo del programa. Sí. Preguntó si yo lo sabía desde hacía mucho. Le dije que no, que acababa de confirmarse. Volvió a quedarse callado. Luego soltó el aire, como si se le hundiera algo por dentro. Yo pensé que os habíais hecho daño los dos, me dijo. No sabía que ella llevaba años jugando sola. No respondí enseguida. A veces un hijo necesita decir una verdad completa antes de escucharla del padre. Cuando terminó, le dije algo que llevaba días rondándome. Hay gente que discute por amor y hay gente que administra información por poder. No es lo mismo. Sergio vino a verme una semana después. Llegó un sábado por la mañana, sin avisar demasiado. Lo escuché aparcar. Salí con 2 tazas de café, porque hay recibimientos que no necesitan ceremonia. Se bajó del coche, más cansado de cara, menos seguro de hombros. Subió al porche, cogió la taza, y nos quedamos mirando el agua en silencio. Buen sitio, dijo al cabo de un rato. Sí, respondí. Ayuda a escuchar, asintió. Después habló de su madre, pero ya no como antes. No venía a defenderla. Venía a entender dónde había estado parado él. Me dijo que ella le pidió que me hiciera entrar en razón, que le dijo que yo estaba castigando a la familia, que necesitaban recuperar el centro. Yo le pregunté si él creía eso. Tardó en responder. Creía que estaba siendo duro, eso dijo. Ahora creo que estabas cansado de que te empujaran sin tocarte. Me pareció una frase exacta, muy de él. Nos quedamos allí un rato más. Luego le propuse ayudarme con una reparación. Aceptó. Pasamos 2 días trabajando juntos, sin forzar conversaciones, con descansos breves, con comida simple, con ese idioma masculino que a veces necesita un martillo y una tarea compartida para decir lo que no sabe pronunciar mirando de frente. El domingo vino Mercedes con una olla grande. Sergio la observó con atención, no con sospecha, con curiosidad. Ella estuvo natural. Habló de Darío, del pueblo, del huerto del vecino, de una avería en la calefacción de la escuela, y poco a poco el ambiente se hizo fácil. Después, cuando se fue, Sergio se quedó sentado a la mesa, mirando la taza vacía, y dijo algo que me sorprendió. «¿No te estás escondiendo aquí?» «No», respondí. Eso era lo que su madre creía, que yo me había ido para hacer una escena lenta, para castigarla con la ausencia. Pero Sergio ya veía otra cosa. Yo no estaba huyendo, estaba saliendo, que no es lo mismo. Antes de volver a casa me pidió perdón, no como un niño, no como un hijo derrotado, como un hombre joven que había entendido algo importante. Le dije la verdad. No me debía perdón por haber amado a su madre con la versión de los hechos que tenía. Eso también era lealtad, solo que apuntada al sitio equivocado.
Se fue el lunes temprano, y al mediodía me escribió Leire: «Mamá está rara, muy tranquila, demasiado». Esa frase me dejó mal cuerpo, porque la calma de ciertas personas no es paz, es decisión. Le pregunté si había pasado algo más. Me dijo que sí, que Mireia había pedido cita con una abogada nueva, que estaba revisando papeles de la empresa y que había empezado a llamar a gente del entorno, antiguos proveedores, una ex empleada administrativa, incluso una esposa de un concejal con la que siempre tuvo buena relación. Estaba buscando grietas, no para comprender, para negociar, y yo ya sabía una cosa a esas alturas. Cuando alguien pierde el control de una historia, intenta fabricar una mancha en la otra parte. No necesita que sea grande, solo suficiente, solo algo que le devuelva la sensación de no caer sola. Aquella noche Fermín me llamó tarde. Ya tenía el informe preliminar del perito. Y además otra cosa. Habían encontrado transferencias pequeñas, periódicas, desde una cuenta que Mireia creía secundaria, pagos a alguien que no figuraba en ningún servicio doméstico ni en gastos normales. Un nombre masculino, varias veces, a lo largo de bastante tiempo. No era una prueba definitiva de nada, pero tampoco olía limpio. Fermín me dijo que no sacara conclusiones todavía, que primero iba a seguir el rastro. Le dije que hiciera su trabajo, nada más. Colgué, me serví un vaso de agua, salí al porche y me quedé allí mucho rato. No por celos, eso ya no, sino por una certeza seca. Cuando una mentira empieza a abrirse, rara vez viene sola. Y de pronto entendí que la petición de espacio de aquella mañana de octubre tal vez no había sido el principio del derrumbe. Tal vez solo había sido el momento en que la fachada dejó de sostener el peso de todo lo que ya llevaba años podrido por dentro. Fermín volvió a llamarme 2 días después. Su voz era la de siempre, plana, ordenada, sin adornos, pero traía algo más que una sospecha. Habían seguido el rastro de aquellas transferencias pequeñas. No salían hacia una empresa, ni hacia un servicio, ni hacia una cuenta familiar. Iban a parar a un hombre, se llamaba Damián Castaño, vivía en Zaragoza, trabajaba por temporadas en una empresa de reformas y había tenido relación con un proveedor nuestro durante un tiempo. Ese dato me dejó quieto, no por el nombre, no por la ciudad, sino por la cercanía al negocio. No era una aventura sacada del aire, no era alguien de un gimnasio, ni un desconocido de internet. Era alguien que había pasado lo bastante cerca como para ver mi vida desde fuera. Fermín no afirmó nada que no pudiera probar. Eso me gustaba de él. Dijo solo que había llamadas, mensajes, transferencias y reservas de 2 apartamentos rurales hechas a nombre de Mireia, en fechas que coincidían con supuestos viajes para visitar a una prima enferma. Yo recordaba esos viajes, claro que los recordaba. Fines de semana raros, excusas escuetas, vuelta a casa con cansancio de teatro. En su momento no quise mirar demasiado, porque a cierta edad uno no teme descubrir una traición. Teme descubrir que ya la intuía y aún así eligió callarse. Colgué, fui al cobertizo, cogí el martillo de Darío y me puse a terminar un banco de madera que llevaba días a medias. No por afición, por necesidad, porque hay noticias que a un hombre le entran mejor por los brazos que por la cabeza. Al caer la tarde vino Mercedes. No preguntó nada al verme. Solo dejó una bolsa con pan y naranjas sobre la encimera. Me miró un segundo y dijo que tenía sopa hecha, que si no quería cenar solo, su puerta estaba abierta. Fui. Nos sentamos en su cocina. Hablamos de cosas pequeñas, de una gotera en la nave de Anselmo, de un perro que llevaba 2 noches ladrando en la casa del fondo, del viento, del frío que se metía temprano ese año, hasta que ella dejó la cuchara, me miró y preguntó sin rodeos si había aparecido otro hombre. Asentí. No hizo gesto de sorpresa, solo de cansancio ajeno, como si ciertas historias fueran tan viejas que ya nacieran gastadas. Le conté lo justo. Las transferencias, los viajes, el nombre. No necesitaba decir más. Mercedes apoyó la mano en la mesa, cerca de la mía, sin tocarme todavía, y dijo algo que me hizo bien oír. Lo peor no es que te engañen. Lo peor es cuando intentan convencerte de que además lo has imaginado tú. Eso era exactamente. No me estaba doliendo descubrir una infidelidad tardía.
Me estaba doliendo recomponer el rompecabezas entero y ver cuántas veces me habían querido colocar como culpable de mi propia ceguera. Unos días después, Leire vino a Asturias. Llegó sola, con una mochila, una bandeja de canelones de una tienda del pueblo, y la cara de quien trae demasiadas cosas dentro. La abracé en el porche, entró, dejó la bandeja, se sirvió agua y se quedó mirando el embalse como si hubiera venido a escuchar el paisaje antes que a mí. No la interrumpí. Leire siempre había necesitado elegir ella el momento exacto de hablar. Fue después de cenar, en la cocina, con las manos alrededor de una taza caliente. Me dijo que la situación en casa era cada vez más extraña. Mireia ya no intentaba parecer herida delante de ella. Ahora estaba irritada, suelta, a veces incluso agresiva. No en los gritos, en el tono, en las pequeñas frases, en la manera de responder a cualquier pregunta como si fuera un ataque. Leire me contó que había enfrentado a su madre, primero por el programa espía, luego por Valencia y al final por Damián. ¿Cómo sabes ese nombre? Eso fue lo primero que había dicho Mireia. Ni una negación, ni un teatro ofendido, solo eso. ¿Cómo sabes ese nombre? Leire se la quedó mirando y entendió todo en ese segundo. Me dijo que su madre no se derrumbó, no lloró, no pidió perdón. Se sentó, cruzó los brazos y empezó a justificar que si llevaba años sintiéndose invisible, que si yo solo vivía para los camiones, que si ella había dejado media vida por acompañarme, que si Damián la hacía sentirse vista. Escuché en silencio. Leire apretó la taza y entonces me contó lo que más le había dolido. Mireia había dicho una frase que terminó de romperla por dentro. Tu padre no se fue por dignidad, se fue porque llevaba tiempo buscando una excusa elegante. Leire me miró al repetirla, esperando quizá que me enfadara. No lo hice, solo sentí una claridad muy fría, porque cuando alguien necesita rebajar tanto al otro para sostenerse, ya no está defendiendo el amor que perdió, está defendiendo la versión de sí mismo que no puede soportar ver caer. Le pregunté a mi hija cómo había respondido. Me dijo que se levantó, que recogió el bolso y que antes de salir solo dejó una frase. Papá no necesitaba una excusa. Necesitaba dejar de vivir con una mentira. Después se vino a Asturias. Aquella noche se quedó en la habitación del fondo. Antes de acostarse me pidió ver la carta de Valencia. La llevaba guardada en una carpeta. Se la enseñé. La leyó despacio. Luego me devolvió el papel y me preguntó por qué nunca lo conté. Le dije la verdad, porque lo elegí yo, y uno no convierte en deuda lo que eligió por amor. Leire agachó la cabeza, sonrió muy poco, y dijo que por eso costaba tanto estar enfadada conmigo incluso cuando había motivos. A la mañana siguiente fuimos al mercado del pueblo. Compramos pan, queso, fruta y una chaqueta gruesa que insistió en pagarme porque decía que llevaba años vistiendo como si el frío fuera un insulto personal. Verla caminar a mi lado por aquellas calles me hizo entender algo. Mis hijos no estaban viniendo a rescatarme, estaban viniendo a conocerme fuera del papel de padre de casa, y eso, aunque llegara tarde, también era una forma de regalo. Mientras Leire estaba conmigo, Adrià hizo algo importante. Se reunió con Celia en Cantabria. No quiso que yo lo acompañara, y me pareció bien. Hay puertas que un hijo tiene que abrir sin la sombra del padre detrás. Fue en una cafetería cerca de una plaza. Él me lo contó todo después. Celia llegó antes, pidió café, esperó de pie cuando lo vio entrar. No intentó abrazarlo, no dijo hijo en el primer minuto, ni en el segundo. Le dio las gracias por haber ido, y eso a Adrià le dio paz. Hablaron mucho rato. Ella no maquilló nada. Le contó que tenía 22 años cuando se quedó embarazada, que estaba sola, que no se sintió capaz, que eligió una adopción legal porque pensó que era lo único honesto que podía hacer si no podía darle una vida estable. No pidió absolución, no construyó una tragedia a su medida, solo dijo la verdad como pudo. Cuando Adrià volvió a Asturias, entró por la puerta con una calma distinta. Nos sentamos en el porche. Encendí la lámpara pequeña y él empezó a hablar. Dijo que ella no le había caído mal, tampoco bien del todo, todavía no, pero que la veía humana, no una amenaza, no una sustituta, solo una mujer que tomó una decisión inmensa y aprendió a vivir con ella. Luego me miró y soltó una frase que me dejó lleno por dentro.
No salí de allí buscando otro padre. Salí sabiendo mejor quién fue el mío. No respondí enseguida, porque hay cosas que si las tocas demasiado rápido se te rompen en las manos. Le di una palmada en la rodilla y seguimos mirando el agua. Poco después Sergio volvió también. Esta vez no venía solo a entender, venía ya colocado de mi lado. Traía noticias de Zaragoza. Había ido por trabajo 2 días y antes de volver pasó por la dirección que Fermín había localizado. No hizo ninguna locura. No subió, no montó escena. Solo miró el edificio desde el coche. Vio a Damián salir. Lo reconoció por una foto que el abogado ya tenía. Y vio algo más. En el portal había una mujer, no su madre, otra, con una niña pequeña de la mano. Sergio no necesitó investigar mucho para intuir que aquel hombre no solo había sido un tercero en mi matrimonio, también era un mentiroso en su propia vida. Cuando me lo contó, no sentí satisfacción, solo hastío, porque ciertas historias no caen por extraordinarias, caen por vulgares. Mireia no había destruido su casa por un gran amor imposible. La había puesto en venta por una fantasía sucia, con un hombre incapaz de sostener siquiera su propia verdad. Eso terminó de cambiar el tono de Sergio. Ya no hablaba de reconciliación, hablaba de consecuencias. Me dijo que su madre seguía intentando manejar el relato en el barrio, que contaba medias verdades, que insinuaba mi frialdad, que repetía que yo llevaba meses preparando una huida. Pero la gente empezaba a apartarse, no con escándalo, con distancia. El vecino del adosado dejó de entrar a tomar café. La presidenta de la asociación ya no le respondía enseguida. Una amiga de años canceló una comida con una excusa floja. El mundo alrededor de Mireia se estaba volviendo estrecho. No por una campaña mía. Yo no moví un dedo. Fue algo más simple. La verdad tiene una manera muy lenta pero muy firme de cambiar la temperatura de una habitación. A mediados de invierno, Fermín me dijo que ya estaba todo listo para la fase final. Divorcio, reparto, protección patrimonial, uso de pruebas y una estrategia clara. Podíamos apretar mucho más con el espionaje, con las transferencias, con el seguimiento, con la localización privada en Asturias. Había material de sobra. Le dije que no. No quería aplastar a nadie. No quería una victoria de barro. Quería salir limpio, dormir bien y que mis hijos no tuvieran que recordar aquello como una carnicería. Fermín entendió. Dijo que entonces construiría una salida firme, sin humillación, pero sin una sola rendija. Eso hizo. Por aquellos días Mercedes y yo empezamos a caminar juntos algunas tardes. Nada solemne, nada de novela. Un paseo hasta el embarcadero, una compra rápida, un café. A veces hablábamos de Darío, a veces de mis hijos, a veces de nada importante. Y en esa falta de exigencia había un descanso enorme. Nunca me pidió explicaciones que no quisiera dar. Nunca me empujó a definir nada. Nunca intentó ocupar un sitio antes de tiempo. Solo estaba. Y hay presencias que curan precisamente porque no invaden. Una tarde, al volver del camino junto al agua, me preguntó si yo pensaba regresar alguna vez. No dijo a casa, dijo regresar, como si ella también supiera que ciertas palabras merecen cuidado. Le respondí que no, sin dureza, sin rabia, sin dramatismo, no. Luego añadí algo que hasta entonces solo había escrito en el cuaderno. Yo no me fui para que me echaran de menos. Me fui porque por fin entendí que quedarme me estaba borrando. Mercedes no dijo nada, solo tomó mi mano unos segundos y seguimos caminando. Esa noche me senté en el porche hasta tarde. Dentro de la casa estaban Sergio y Adrià, uno dormido en el sofá, el otro con música baja en la habitación. Leire llegaría el fin de semana. El agua del embalse estaba quieta, el aire olía a leña, y por primera vez en muchos meses tuve la sensación completa de que todo estaba cambiando de forma definitiva. No porque el dolor hubiera terminado, no, sino porque ya había dejado de mandarme, y cuando por fin entré a dormir, con el martillo de Darío apoyado junto a la puerta y la voz de mis hijos todavía flotando en la casa, supe que lo más duro no sería firmar un divorcio. Lo más duro estaba aún por venir para Mireia, porque todavía no sabía que la mentira en la que había apostado su vida estaba a punto de derrumbarse desde dentro. El golpe final no llegó con un grito, ni con una llamada, ni con una escena.
Llegó como llegan las verdades que han esperado demasiado, con documentos, con fechas, con silencios y con una realidad tan vulgar que hasta daba vergüenza mirarla de frente. Fermín me citó en Oviedo una mañana gris. Fui solo, quise ir solo. Nos sentamos en su despacho, mesa limpia, carpetas ordenadas, ventana empañada por el frío. Allí me enseñó el último informe. Damián Castaño no era solo el hombre con el que Mireia llevaba años viéndose a escondidas. Tampoco era solo el destinatario de transferencias y reservas. Era un hombre endeudado, irregular en pagos, con varios trabajos rotos y con una relación inestable con una mujer de Zaragoza con la que tenía una hija pequeña. No le había prometido a Mireia una vida nueva. Le había prometido lo mismo que algunos prometen cuando viven de sostenerse en la mentira del otro. Atención, huida, deseo prestado, nada más. Fermín me enseñó también otra cosa, mensajes, no todos, solo los necesarios. En ellos no había amor grande, ni planes serios, ni esa épica miserable con la que algunos intentan justificar una traición. Había citas rápidas, quejas, dinero, y una frase de Damián que terminó de explicar el tamaño real de todo aquello. No la dejes todavía. Mientras él pague, no hace falta mover nada. Leí esa línea 2 veces. Luego cerré la carpeta. No sentí ira, sentí algo peor. Sentí que el desastre entero había sido más pequeño de lo que merecía mi ruina. 27 años puestos en riesgo. 3 hijos cruzados por el daño. Una casa rota. Y al otro lado no había un destino trágico. No había un amor prohibido. Había mediocridad. Había interés. Había un hombre flojo aprovechándose de una mujer que se creyó más lista de lo que era. Fermín me preguntó si quería usar aquello. Todo, los mensajes, el rastro, la frase. Le dije que no completo, solo lo necesario para dejar las cosas claras y cerradas. No quería arrastrarme por el barro aunque el barro ya existiera. Quería la salida limpia, con la puerta cerrada, con mis hijos a salvo del espectáculo. Eso fue lo que hicimos. La siguiente reunión formal fue dura para Mireia. No estuve presente, no hacía falta. Fermín me llamó después. Me contó que su abogada llegó con intención de pelear, de insinuar abandono, de hablar de frialdad económica, de intentar abrir dudas sobre mi traslado y sobre cierta preparación previa. Duró poco. Bastó con poner sobre la mesa el informe del perito, la documentación del programa espía, las reservas, las transferencias, la investigación privada en Asturias y una parte mínima del material de Zaragoza. La abogada de Mireia pidió un receso. Cuando volvieron, el tono había cambiado. Ya no discutían el fondo, negociaban la caída. Mireia no firmó ese día, pero entendió lo suficiente. 2 jornadas después aceptó las condiciones finales. La casa se quedaba para ella. Su coche también. Una compensación razonable, sin abuso, sin venganza, sin mis bienes empresariales al alcance. La estructura patrimonial protegida, los contratos intactos y los 3 hijos a salvo dentro del futuro que yo había trabajado durante años. Cuando Fermín me dijo al teléfono que todo estaba prácticamente cerrado, me quedé en silencio un rato. Estaba sentado en el porche. Mercedes estaba dentro preparando café. El embalse tenía esa luz pálida de finales de invierno. Y pensé algo muy simple. Había tardado mucho en salir, pero no había salido tarde. La noticia corrió por la familia con menos ruido del que esperaba. Sergio fue el primero en llamarme, no para preguntar, para decirme que estaba orgulloso de cómo había terminado todo. Eso me sorprendió, porque durante mucho tiempo él había necesitado ver el mundo en bloques sencillos. Buenos, malos, víctimas, culpables, y ahora ya hablaba como un hombre que entiende que la verdadera fortaleza no siempre es apretar, a veces es no ensuciarse pudiendo hacerlo. Leire vino ese fin de semana, trajo comida, abrazó a Mercedes como si la conociera de años y me ayudó a revisar unos planos de la parcela que yo acababa de comprarle a Anselmo. 1/2 hectárea, terreno firme, buena orientación, un lugar sencillo, pero mío. Mío de la única forma que importa a cierta edad, no porque lo heredes, no porque lo ocupes, sino porque lo eliges. Adrià llegó el domingo por la mañana, con ropa de trabajo, guantes y una energía distinta, más serena, más hombre.
se había matriculado en un ciclo de carpintería y estructuras de madera en Gijón. Dijo que necesitaba aprender a construir cosas reales con las manos, no por mí, o no solo por mí, también por él, porque después de todo lo vivido había entendido que quería una vida donde lo firme se notara. Empezamos las obras de la casa en marzo. No una casa grande, ni ostentosa, 3 habitaciones, un salón abierto, cocina amplia, porche cubierto mirando al agua, lo bastante para vivir bien, lo bastante para recibir a mis hijos, lo bastante para no volver a sentirme invitado en mi propia vida. Trabajé con Sergio los fines de semana, Adrià subía siempre que podía. Leire se encargó de detalles que yo jamás habría sabido elegir: colores, lámparas, cortinas, incluso el tipo de azulejo del baño. Mercedes estuvo en todo, no mandando, no ocupando, acompañando. A veces aparecía con bocadillos, o con café caliente, o con una caja de tornillos que había encontrado en el cobertizo de Darío y que juraba que nos vendrían bien, y siempre acertaba. Una tarde, mientras colocábamos unas vigas del porche, Sergio me miró desde la escalera y dijo algo que se me quedó dentro. No estamos levantando una casa, estamos terminando de entenderte. No respondí porque tenía la garganta ocupada, pero supe que era verdad. Mis hijos no habían venido solo a ayudarme, habían venido a ver con sus propios ojos de qué estaba hecho yo cuando ya no me sostenía el papel de marido, y eso había cambiado algo entre nosotros. Nos habíamos vuelto más sinceros, más iguales, más familia. Mireia no volvió a Asturias, no volvió a llamar directamente. Hubo un último intento de acercamiento a través de Sergio, no para reconciliar, ya no, más bien para medir si quedaba alguna rendija emocional. Me mandó una carta, escrita a mano. Sergio me la entregó sin comentar nada. La leí solo en la cocina. Era una carta rara, larga, cuidada, llena de esa clase de arrepentimiento que no distingue bien entre culpa y miedo. Decía que había cometido errores, que había confundido vacío con derecho, que nunca pensó que yo me iría de verdad, que no había entendido quién era yo hasta que dejó de tenerme delante. No hablaba casi de amor, hablaba más de pérdida, más de derrumbe, más de las cosas prácticas que de las esenciales. La terminé, la doblé, la guardé, y no respondí, no por castigo ni por orgullo. No respondí porque ya no quedaba una conversación verdadera posible entre nosotros. Lo importante no era lo que ella entendiera tarde, lo importante era lo que yo había entendido a tiempo. A mediados de abril la casa quedó terminada. No faltaba nada importante, algún remate, alguna balda, un par de enchufes por revisar, pero ya era casa. La primera noche que dormí allí lo hice con las ventanas un poco abiertas. Se oía el agua, un perro lejano, y la madera asentándose despacio. Ese sonido me gustó. La madera habla cuando por fin descansa en su lugar. Pensé mucho en eso, en las personas también. Hay gente que pasa años crujiendo por dentro porque todavía no ha encontrado su sitio verdadero, y cuando al fin lo encuentra, deja de hacer ruido. La inauguración fue pequeña, como tenía que ser. Anselmo vino, Julián también. Mercedes trajo comida para el doble de los invitados. Leire apareció con una amiga, Sergio con su pareja. Adrià llegó el último, con una botella de sidra y una caja de herramientas nuevas que insistió en regalarme, aunque yo le dije que no hacía falta. Comimos en el porche, hablamos, nos reímos. Por primera vez en mucho tiempo la risa no tenía sombra detrás. No había tensión flotando en el aire. No había vigilancia. No había dobles sentidos. Solo personas queriéndose bien alrededor de una mesa. Cuando ya caía la tarde, Adrià se puso en pie con el vaso en la mano. No pidió silencio, no hizo gesto solemne, pero todos lo miramos. Tenía la espalda recta, la voz firme, y esa forma de hablar que había ganado en pocos meses. Dijo que aquel año había descubierto cosas difíciles sobre sí mismo, sobre su origen, sobre nuestra familia, sobre el daño que pueden hacer las verdades mal usadas. Luego miró alrededor, a mí, a sus hermanos, a Julián, a Mercedes, y soltó unas palabras que todavía escucho claras. Cualquiera puede traer a alguien al mundo por accidente, pero hace falta una clase especial de hombre para elegir a una persona y volver a elegirla todos los días
sin dejar que lo note como una deuda. Nadie habló, no hacía falta. Adrià levantó el vaso y añadió algo más. Yo vine a esta familia por un camino raro, pero nunca he dudado del lugar al que pertenezco. Quiero aprender a vivir como eso, como alguien que construye con intención. Julián fue el primero en alzar su vaso, luego Sergio, luego Leire, luego todos, yo también, y brindé mirando a mi hijo, a este hijo, el que no salió de mi sangre, pero sí de mi decisión más limpia. Después de cenar, cuando la casa empezó a vaciarse, Leire se quedó recogiendo platos con Mercedes dentro. Sergio salió a hacer una llamada. Julián fue a ver una grieta pequeña en el muro exterior porque no sabía estar 2 horas seguidas sin inspeccionar algo. Y Adrià y yo nos sentamos en los escalones del porche. La noche estaba templada. El embalse parecía plata oscura. Pasó un buen rato antes de que hablara. ¿Estás bien? Eso me preguntó. Me quedé pensando. Podría haber dicho que sí. Podría haber dicho mejor. Podría haber dicho por fin. Pero elegí otra cosa. Le dije la verdad exacta. Estoy donde debía haber llegado antes. Adrià asintió, como si entendiera, y añadió en voz baja que él también. Nos quedamos allí, sin prisa, sin necesidad de completar nada. Dentro de la casa oí a Leire reír, luego la voz de Mercedes, luego un golpe torpe de Sergio contra una silla y una protesta de Julián desde fuera. Ruido de familia, pero del bueno, del que no pesa, del que acompaña. Pensé entonces en aquella mañana de otoño, en la bata de Mireia, en la taza entre las manos, en la frase ensayada, necesito espacio, y sonreí muy poco, no con amargura, con claridad, porque al final me di cuenta de que aquel fue el mejor regalo torcido que me hicieron nunca. Ella pidió espacio, y yo tuve el coraje de no devolverle una versión pequeña. Le di todo el espacio, el suficiente para salir de una mentira, el suficiente para escucharme otra vez, el suficiente para encontrar una casa nueva, una vida limpia y una paz que no necesitaba permiso. Si después de escuchar esta historia te nace decir algo, estaremos encantados de leerte en los comentarios. Y si no te salen las palabras o prefieres dejar algo simple, a nuestro equipo le hará mucha ilusión ver incluso un sencillo "Gracias".